Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. Hoy vamos a hacer un especial, un programa eh, que hablará de algo que ustedes seguramente conocen muy bien, que es el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Este fondo editorial publica libros inolvidables, ha publicado toda la colección de Julio Kotler y tiene muchos libros sobre ciencias sociales para entender el mundo y para entender particularmente el Perú, muchos libros de historia. De eso vamos a hablar con Raúl Asensio, que es el director del fondo editorial que me acompaña hoy. Raúl, bienvenido a Hora de Leer. Claro, Elvira, mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por visitarnos hoy. Bueno, pues estamos en la librería. Miren qué lindo se ve esta librería hacia el fondo. Los libros del fondo editorial se consiguen en las librerías comerciales, pero también aquí en la sede de Jesús María pueden venir a conseguirlos. ¿Cuál es el espíritu, Raúl, del fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos? El Instituto de Estudios Peruanos se fundó en 1964, tenemos ahora entonces cumpliendo 60 años precisamente, y desde el mismo año en el cual se fundó el instituto comenzamos a publicar libros. Nosotros en el instituto lo que hacemos es investigar y discutir sobre la realidad peruana. Y a partir de esas discusiones también publicamos libros que tratan de reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro país, sobre las dinámicas políticas y las dinámicas económicas. Lo que nosotros como fondo editorial tenemos como misión es hacer un puente entre la academia y el conjunto de peruanos y peruanas que quieren estar informados sobre los debates nacionales. Por eso el espíritu que alimenta nuestros libros es siempre de debate, pero al mismo tiempo es también de tratar de llevar ese debate más allá de la academia. Claro, porque cuando alguien como un doctor en ciencias sociales, un historiador habla, a veces uno dice, uy, no entendí porque está en lenguaje elevado. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es el espíritu para acercar esos estudios académicos, científicos a todos nosotros? Es como tú dices, Clara Elvira, pero al mismo tiempo eso está bien, porque es cierto que un determinado nivel de discusiones es necesario, que muchas veces es especializado para conocer la realidad. Pero en paralelo a eso, nosotros creemos que también es necesario involucrar a otros sectores. Por eso nuestros libros tienen ese espíritu de tratar de llegar más allá de la academia. Para eso lo que hacemos son dos cosas. Por un lado, trabajamos con los autores tratando de que de alguna manera sus libros se traduzcan al lenguaje común, de que sus libros no tengan un estilo demasiado técnico o demasiado apabullante que pueda intimidar o que pueda hacer que determinadas personas no quieran leerlo. Eso por un lado. Por otro lado, también tratamos de cuidar el producto editorial. Tratamos de que nuestros libros sean atractivos, de que nuestros libros sean fáciles de leer en términos casi físicos, que tengan una bonita letra, que tengan un bonito diseño. Porque tienen unas lindas carátulas, muchos de ellos. Muchas gracias. En realidad ahí trabajamos con un equipo de diseñadores y diseñadoras, algunos del instituto y otros de fuera del instituto, que en los últimos años nos están ayudando precisamente a tratar de darle ese aspecto al libro también que lo haga atractivo. Porque un libro es un instrumento para leer y para aprender, pero también es un instrumento para disfrutarlo visualmente, disfrutarlo táctilmente. Claro. Bueno, entonces empecemos con los libros históricos. Como decía yo en el saludo, pues casi que un nombre que está asociado de todas maneras a la historia del Instituto de Estudios Peruanos es Julio Kotler, y tienen ahí unos libros históricos inolvidables de Kotler, pero hay mucho más que ya no se circula comercialmente. Pero ¿qué es lo que ustedes hacen? Mira, uno de los primeros libros que nosotros publicamos es este, Perú Problema. Justamente tiene el nombre que se ha convertido en un nombre clásico de una de nuestras colecciones. Todavía tenemos la colección Perú Problema. Es un trabajo que busca reflexionar sobre la realidad peruana, que se publicó en 1967, y sus autores son un conjunto de autores que trabajaban en ese momento en el instituto. Parte del núcleo fundador, José Matos Mar, Augusto Salazar Bondi, Alberto Escobar, Jorge Bravo Bresciani y Julio Kotler también. Julio Kotler no fue de los fundadores propiamente del instituto, pero comenzó a trabajar con nosotros apenas 2 o 3 años después de fundado y desarrolló acá toda su carrera profesional. De hecho, en uno de los primeros libros, él ya aparece. En ese momento era un joven investigador y está formando parte de este conjunto de investigadores de este primer grupo. Ahora, Problema. ¿Cómo accedemos a Perú Problema? A Perú Problema y a muchos otros de los libros más antiguos del instituto. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, La Independencia del Perú, otro trabajo colaborativo publicado en 1971 con textos de Heraclio Bonilla, de Tulio Halperín, de Karen Spalding, etc. Todos estos libros publicados en los años 60 y 70 se encuentran ya a disposición del público en el repositorio virtual del instituto. Ya, entonces, la gente entra al iep.org.pe, ¿cierto? Y ahí va al repositorio, al fondo editorial, y encuentra esos libros y están gratis.
Encuentra esos libros, están en descarga gratuita en formato PDF, disponibles en cualquier parte del mundo. Tenemos en la actualidad casi 200 libros que están en formato gratuito que corresponden a los trabajos publicados durante las primeras décadas del instituto. Sí. ¿Qué más hay de esos libros? Ah, por favor, ¿Clases, Estado y Nación? No. ¿Ese está para descarga? No. Clases, Estado y Nación no está todavía para descarga. Ese es un libro extraordinario que fue tal vez el segundo que compré yo en Perú cuando vine para tratar de entender y sigo sin entender. Clase, Estado y Nación creo que es un buen ejemplo de lo que tratamos de hacer en el instituto. Es un trabajo que parte del conocimiento académico y de los muchos años de investigación de Julio Kotler, pero que va más allá de la academia. Es un trabajo que casi desde el momento en el que se publicó se convirtió en un clásico que es leído no solamente por investigadores e investigadoras, sino también por personas que sin ningún tipo de formación académica quieren entender y quieren discutir sobre el Perú. Me parece que es un libro emblemático de lo que nosotros queremos hacer, que es tender ese puente entre la academia y el conjunto de la sociedad peruana. Muy bien, vamos a recorrer la librería. Muy bien, ahora nos hemos trasladado a otra parte de la librería en donde está una colección que conocemos bien, una colección estupenda. ¿De qué se trata? Se trata de la colección Historias Mínimas Republicanas. Esta es una colección que iniciamos hace 3 años y que lo que pretende es tratar de llevar el conocimiento acumulado por los historiadores y las historiadoras peruanas en los últimos 20 años al conjunto de la población. Son libros escritos todos por historiadores profesionales, con gente con mucha trayectoria, pero que sí están pensados para un público no académico. Sí. Son textos de aproximadamente 200, 250 páginas, llamamos colección Historias Mínimas Republicanas, y por el momento han salido 4 volúmenes. Tenemos el dedicado a Velasco, el los dedicado años de Velasco, los años de Fujimori, La Guerra del Pacífico, escrito por Carmen Maquegüe y un historiador chileno, y tenemos Las luchas por la independencia, escrito por Marina Zuluaga. Sí. Estos son los 4 que han salido. Esperamos que a lo largo de este año y del próximo salgan también otros ejemplares para continuar con esta colección de historias mínimas republicanas. ¿Por qué es importante publicar libros sobre historia, Raúl? Mira, yo creo que es importante fundamentalmente porque en los últimos 20 años se ha producido toda una revolución en la manera en la que entendemos la historia peruana. Sin embargo, el diagnóstico del que nosotros partimos es que parte de esos avances, parte de esas novedades que ya circulan en el mundo académico no se han transmitido al conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad y lo que se enseña en las escuelas de primaria y de secundaria sigue muy anclado en el conocimiento historiográfico y en las teorías historiográficas de los años 70 y 80. Hay como una suerte de quiebre cada vez mayor entre los discursos populares sobre la historia peruana y el conocimiento experto. Entonces, nuestro diagnóstico y nuestro objetivo con esta colección era tratar de cerrar esa brecha. Tratar de cerrar esa brecha con un conjunto de historiadores que son de primer nivel, peruanos y extranjeros, que son expertos en los temas en los que tratan, pero que ellos hicieran también el esfuerzo de llevar ese conocimiento, esos avances de los últimos 20 años, al conjunto de la población. Ese era el objetivo de esta colección, que como te decía antes, tiene ahora 4 volúmenes y que esperamos seguir sacando en los próximos años. Entonces tengo que preguntarte por eso, esa ola de la que hablas, que es como una reinvención de la historia. ¿Nos quieren hacer creer que lo que ocurrió no ocurrió? No es en esa línea. Nos quieren hacer creer, como tú dirías, que en realidad ocurrió muchas más cosas de las que pensábamos que habían ocurrido. Ajá. Es decir, que la historia es mucho más compleja que esos relatos de buenos y de malos que conocíamos hasta hace 20 años. Sí. La historia es mucho más compleja, hay muchos más actores, hay muchos más factores en juego en la evolución histórica del Perú. Por eso justamente esta colección... Yo me refería a quienes nos quieren hacer creer son los que están tratando de modificar la historia, no a los investigadores, por supuesto. Bueno, tú sabes que siempre hay muchos relatos sobre la historia y la historia siempre ha sido un campo de batalla entre unos y otros. Ahora no es una excepción, nuestra época no es una excepción. Quizás lo que ahora es distinto es que tenemos un mayor acceso a diferentes discursos alternativos, unos positivos y otros no tan positivos, a través de redes sociales, a través de publicaciones, etc. Por eso me parece que es un papel importante que desempeñamos quienes trabajamos en el mundo académico, también tratar de tender estos puentes. Tratar de que también nuestra voz como académicos, nuestra voz como gente que estudia la historia del Perú, como gente que estudia la sociedad peruana, se escuche y que contribuya al debate general. Ahora estamos en frente de la colección Perú Problema, de la que hablabas al principio, Raúl. ¿Cuál es el espíritu de esta colección? Perú Problema es una colección que, como te decía antes, viene casi desde los inicios de la fundación del instituto. Lo que hace esta colección es reunir las investigaciones que realizamos quienes trabajamos en la casa, quienes trabajamos en el Instituto de Estudios Peruanos. Nosotros acá en el Instituto de Estudios Peruanos somos historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, lingüistas, psicólogos sociales, un conjunto de profesiones que tratamos de analizar la realidad peruana desde diferentes entradas metodológicas, diferentes entradas ideológicas, diferentes entradas también temáticas. Y los resultados de esos análisis vienen en esta colección, Perú Problema,
que estamos relanzando en este año también, publicando una serie de trabajos hechos dentro de la casa, investigados dentro del Instituto de Estudios Peruanos, y que ahora tratamos de llevar también al conjunto de la sociedad peruana. A ver, entonces hablemos de esos libros. Tenemos 4 libros de momento. Sí. Tenemos Democracia 2.0, que escribió Ludwig Huber. Ludwig Huber lamentablemente falleció el año pasado, a mitad de su investigación. El objetivo de la investigación y los avances publicados acá son un análisis sobre la manera en la cual las redes sociales están transformando la manera de hacer política en el Perú y en el conjunto del mundo. Este fue el primer libro que sacamos en esta nueva versión de Perú Problema. A continuación, tenemos un trabajo escrito por Jorge Morel, Carolina Trivelli, Yerel Vázquez y José Antonio Mendoza, todos ellos investigadores del instituto, que analiza cómo las políticas tributarias en el Perú ayudan o no ayudan a disminuir la desigualdad y las confrontaciones políticas en torno a estas políticas tributarias. El tercero, escrito por mí, por Raúl Asensio, es Breve Historia del Desarrollo Rural. Lo que trato de hacer ahí es una especie de resumen, de análisis de las diferentes iniciativas de desarrollo rural desde principios del siglo XX hasta la actualidad, las diferentes etapas. La reforma agraria, porque está de 1900 a 2020. Exactamente, la reforma agraria como uno de los esfuerzos de transformación del agro más importantes, pero no solamente el único. Claro. Justamente una de las ideas centrales del libro es como detrás de esa reforma agraria hay en realidad toda una tradición previa de esfuerzo de transformación del agro, de los cuales la reforma agraria es de alguna manera la culminación. Y el cuarto libro de esta corriente, esta colección que estamos sacando ahora, es La ilegitimidad del poder político en el Perú, escrita por 2 investigadores, 2 científicos políticos de la casa, Jorge Aragón y Diego Sánchez. Ellos, a partir de un conjunto de grupos focales realizados en más de 10 regiones del Perú, analizan cómo los peruanos y las peruanas vemos el poder político, vemos a quienes nos gobiernan. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, creo que el título del libro ya es bastante expresivo de cuál es la hipótesis central. El título es La ilegitimidad del poder político en el Perú. Ellos plantean que efectivamente los peruanos tenemos un conjunto de cuestionamientos muy fuertes respecto a la manera en la cual somos gobernados. Y estos cuestionamientos no solamente implican a personas concretas, sino también a la manera general y el sistema político en general. Ellos analizan esto en detalle y muestran también las diferencias entre diferentes regiones del país respecto a estas percepciones. Bueno, pero si hay otro nombre que tiene mucho que ver con el IEP es Carlos Iván de Gregory, ¿no? Que tiene todos sus libros publicados aquí. ¿Qué es lo que tenemos de Gregory? Hay 3 investigadores que de alguna manera, en términos de la proyección pública del instituto, han marcado nuestra historia. Estos tres autores son Julio Kotler, por un lado, Carlos Iván de Gregory, como bien has señalado, y María Rostorowski. Y María Rostorowski, que está aquí. Están todos. Están todos. De estos 3 autores tenemos colecciones especiales en las cuales ustedes pueden disponer de todas sus obras, de todas las obras de estos 3 autores que de alguna manera quizás sean probablemente los más conocidos de quienes han trabajado en el instituto. Los 3 eran investigadores del instituto. María Rostorowski era historiadora, etnohistoriadora. Julio Kotler es sociólogo de formación y antropólogo de formación. Ajá. Después se hizo sociólogo, estudió su doctorado en sociología y en ciencia política. Y Carlos Iván de Gregory, que también era antropólogo. En los casos de María Rostorowski y Carlos Iván de Gregory, las colecciones ya están completas, están sus obras completas de ambos. En la de Julio Kotler, de momento tenemos 3 volúmenes, la colección sale un volumen cada año y en total serán 7 volúmenes que tendremos disponibles en los próximos años. De María Rostorowski hay incluso libros infantiles, ¿no? Sí, María, como parte de su labor de difusión, efectivamente, no solamente escribió trabajos académicos como los que tenemos acá, sino también un conjunto de cuentos dirigidos a niños, en los cuales ella trataba de explicarnos la naturaleza, explicarnos también los fundamentos de la cultura andina, los mitos y las leyendas andinas. Esos libros para niños están disponibles también en nuestra librería. Sí, y el gran título de este libro de Gregory, Todo nos une, nada nos divide. Fuerte. Carlos Iván en realidad tenía una vena poeta. Él era poeta también y escribía poesía. Y eso creo que se refleja en sus libros. Se refleja en el uso de metáforas, se refleja en el uso de imágenes y se refleja también en los títulos de sus libros. Si te fijas, todos sus libros tienen un título bastante evocador. No es el título duro que uno suele asociar a los autores académicos, de quién es la democracia, todo nos une, jamás tan cerca, remetió a lo lejos, Cómo despertar a la bella durmiente, El aprendiz de brujo. Todos sus libros tienen también ese toque que combina su faceta de científico social, pero también de poeta. Sí, y qué difícil es ser Dios. Bueno. Exactamente. Sí. Bueno, pues si tuviéramos que escoger, si alguien tiene que venir y dice, bueno, yo me puedo llevar 5 libros del IEP, ¿cuáles son esos 5 libros que tú te llevarías, Raúl? Creo que es una pregunta muy difícil.
pero te lo voy a responder de dos maneras. Me llevaría dos libros clásicos que creo que son imprescindibles para la biblioteca de cualquier peruano o de peruana. Clase, Estado y Nación, un libro del cual ya hemos hablado, de Julio Kotler, e Historia del Tahuantinsuyo, que lo tienes ahí detrás, de María Rostorowski. A ver. Clase, Estado y Nación es un texto clásico, esta es la nueva edición de Julio Kotler, en el cual él analiza toda la trayectoria histórica de la sociedad peruana hasta el momento en el que se escribió, a finales de los 70. Este sería uno de los libros que te recomendaría. El otro es Historia del Tahuantinsuyo. Ya está. Es un trabajo muy clásico de María Rostorowski, en el cual ella sintetiza el conocimiento sobre la sociedad de los incas prehispánica en este pequeño trabajito que sigue vendiéndose hasta la actualidad, uno de los más vendidos del Instituto de Estudios Peruanos. Estos serían dos de los libros clásicos que yo te recomendaría. Los otros tres que quiero recomendarte son más recientes. Uno de ellos lo tienes justo detrás de ti, es ¿De qué colegio eres? Ah, ese lo recomendamos en Hora de Leer, hablamos con los autores. Con los autores. Es un muy buen libro que a nosotros, ya no solamente como fondo editorial, sino como Instituto de Estudios Peruanos, nos enorgullece mucho porque fue escrito por tres jóvenes investigadores. Los tres tenían, en el momento en el que lo escribieron, menos de 30 años, entraron como asistentes de investigación en el instituto, pero después desarrollaron sus propios trabajos, entre ellos este trabajo que creo que es uno de los más importantes publicados en los últimos años sobre la estructura social peruana. Me parece que este es otro de los libros que podría recomendarles también. Y luego te voy a recomendar dos libros recién salidos que en realidad son nuevos, no son todavía clásicos ni mucho menos, pero me parece de lo mejor que hemos publicado en los últimos años. Perros y Plomos, de Jelke Bosten y de Lugio Gavilán, analiza a partir de historias biográficas la trayectoria y las experiencias de varios soldados que en los años 80 y 90 combatieron en el conflicto armado interno y sus trayectorias posteriores como ex soldados. Sí. Lugio Gavilán, todos los conocemos, es autor de biografía de un soldado desconocido, y a partir de sus propios contactos él cuenta la historia de esos ex soldados. Bueno, y le decimos conflicto armado, ¿qué es? Conflicto armado, terrorismo, cada cual le puede decir como quiera, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando y lo más importante es conocer aquella época y tratar de acercarnos a todos los actores y a la realidad para evitar que se repita. Sí, porque leer amuebla el cerebro. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el último? Y el último es el último libro que hemos sacado. Este libro acaba de salir, acaba de salir hace menos de un mes. Es una etnografía escrita por una antropóloga norteamericana que lleva 30 años trabajando con una comunidad de Cusco llamada Huanoquite. Y a partir de esta experiencia y de los vínculos humanos desarrollados por ella a lo largo de esos 30 años, analiza cómo ha impactado el boom de la quinoa en esa comunidad. Cómo ha impactado en términos económicos, también en términos simbólicos, en términos de cambios de imaginarios. Y a través de esta historia también ella va reflexionando sobre cómo pasa el tiempo para ella como investigadora y para sus sujetos de investigación que dejaron de ser hace mucho tiempo sujetos de investigación y se convirtieron en amigos o en algunos casos en familiares de la comunidad a lo largo de estos 30 años. Es un trabajo muy bonito que acabamos de publicar, acaba de salir hace menos de un mes. Pues así hemos recorrido esta librería del Instituto de Estudios Peruanos que tiene todos los títulos de los que nos ha hablado Raúl Asensio. Y ahora les presento, para despedirme, a las señoras que los van a recibir si vienen a la librería del Instituto de Estudios Peruanos. Elizabeth y Susan, hola. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué les decimos a los lectores? Que serán muy bienvenidos a esta librería. Encantadas de recibirlos. Bueno, anímense, Instituto de Estudios Peruanos, que queda en Jesús María, es facilísimo buscarlo en Google y ahí están todos estos libros de los que hemos hablado. El instituto cumple 60 años y hay que celebrarlo leyendo. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.